Gloria sea al Señor. Mucho gusto en saludarles, mucho gusto al volver al aire con un programa más de La Gran Tribulación número 6. Gracias al Señor, la palabra de Dios dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 17, versículo 16 y 17 dice: los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Vamos a orar un momento. Padre, te agradecemos en esta hora esta grande bendición que tú nos das. Gracias por esta media hora que vamos a grabar de programación, deseando, Padre, que este mensaje, el número 6 de este tema, la gran tribulación, traiga bendición a la vida de quienes lo escuchen, ya sean hermanos, obreros, consiervos, o ya sea gente que no te conoce, Padre, pero que la finalidad no solamente es de que conozcan la Biblia en el aspecto profético, en el aspecto escatológico, qué es lo que tú sabes del futuro, qué es lo que tú nos estás mostrando que va a ser el fin de la historia aún del ser humano. Padre, te pedimos que bendigas a todos nuestros oyentes, seas tú el que los toques, seas tú el que los guardes, seas tú el que te perfecciones en ellos, seas tú el que nazcas en la vida de aquel donde tú no has nacido, Padre. Te damos la gloria en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. La iglesia apóstata será destruida. Eso es lo que hemos leído aquí en el libro de Apocalipsis. Es lo que hemos leído. La semana pasada les dijimos que hablaríamos un poco más sobre esto. El tiempo se nos fue y hoy, bueno, pues lo vamos a tratar de inicio. ¿Qué es la iglesia apóstata? Apóstata son todos aquellos que primeramente en este presente, apóstatas son todos aquellos que han conocido a Cristo como su Salvador, han gustado de las delicias del siglo venidero y se han retractado, se han arrepentido de seguir a Dios y se han vuelto pues en pos de los deleites, en pos del mundo. Esos son los apóstatas en este tiempo. Pero la iglesia ahora sí, ya como apóstata, en el año 312, que es cuando Constantino ahora sí vence y se corona como emperador, la iglesia empezó a alejarse del Señor. Al empezar a alejarse del Señor, ¿qué pasó? Bueno, la iglesia empezó a apostatar, empezó a negar la fe. Para entonces empezaron a usar como fotografías, como algo así de recuerdo, como mucha gente tiene en sus casas la fotografía de sus abuelos, la fotografía de sus padres. Así tenían las fotografías de los santos de la iglesia primitiva, de los pastores, en este caso, aún todavía no se les llamaba como ahora padres. Fue más después cuando ya les empezaron a hacer oraciones, cuando ya les empezaron a hacer velas, y entonces abiertamente se convierte en una iglesia apóstata. Hoy en día, sin necesidad de mencionar nombres, pero vamos a aclarar o a explorar en el mundo de la política. La mayoría en este país, México, no todos, pero la mayoría de los políticos, de los presidentes, son de esa iglesia que ha apostatado. A nivel mundial es la iglesia más grande. Los artistas pertenecen a esa iglesia. Y cualquier persona en el campo del deporte, los directores técnicos o estrategas, como se les llama, todos pertenecen a esa iglesia.
en el campo de la moralidad, los homosexuales, afeminados, lesbianas, prostitutas y toda secta satánica pertenecen a esa iglesia. Si le preguntamos a los hechiceros y a los mediums y a todo eso sobre sus creencias, van a decir que pertenecen a esa iglesia. Por eso es una iglesia apóstata. ¿Qué pasará? ¿Qué dice si analizamos nuevamente? Dice, los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. Estos 10 cuernos son 10 reinos, 10 reyes, que le darán la espalda a la ramera, o sea, a la iglesia. Iglesia que te jactas de ser la más grande, la más poderosa, la más prestigiosa. Tu tiempo está contado de acuerdo con estos versículos de la Biblia. Por eso la Biblia a esta iglesia le llama la ramera. Y dice, la dejarán desolada y desnuda. Quiere decir que todo el poder que hoy en día, el poder y la gloria que ostenta tener, va a quedar en la miseria. Y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, dice. O sea, está profetizada la caída de esta iglesia. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino, dice, a la bestia. O sea que esta iglesia habrá pactado con la bestia. Y entonces dice, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, o sea, donde tiene su estado, donde tiene sus poderes, esta iglesia. Eso es la iglesia apóstata. Dice que se conoce también con otros nombres como iglesia popular o como iglesia de estado. Así se conoce. Estos 10 reyes dice que la aborrecerán, la despojarán y bueno, pues finalmente pues será destruida. ¿Qué otras cosas dentro de este tiempo, gran tribulación? Ya atrás en otros mensajes ya hemos grabado que será tan difícil este tiempo como para que los predicadores abiertamente estén hablando, estén predicando la palabra, que Dios levantará 2 testigos. Creo que en su momento dijimos que es muy probable que estos testigos sean Enoc y Elías, porque dijimos que Hebreos 9:27 dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Aunque no nos guste hablar de la palabra muerte, no nos guste oír cuando se anda anunciando la partida de un X fulano o fulana, pero pues mientras haya seres vivientes se les estará llegando el momento y estarán muriendo, porque es algo que está escrito en la Biblia, que dice que está establecido para el ser humano que muera una sola vez y después de esto el juicio. Pero en aquellos tiempos dijimos ya, será tan difícil la predicación del Evangelio, que como no habrá ahora sí quienes prediquen la palabra, entonces Dios levantará estos 2 testigos que ya dijimos se identifican más bien como Enoc y como Elías. Ellos volverán nuevamente a la tierra y predicarán la palabra, harán grandes señales, grandes milagros. Dice la Escritura que tienen poder para hacer bajar fuego del cielo, tienen poder para hacer llover o para detener la lluvia. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué pasará con ellos? Dice la Escritura que el Evangelio, y fueron así, dice, dados. Vamos a ver qué cosa es lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis 11,
11 y 12, y dice: pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo y una nube, en una nube. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Eso es lo que dice. Estos 2 testigos simplemente vendrán a este mundo, cumplirán su misión con predicar el evangelio, predicar la palabra durante ese tiempo. También dice la Biblia que la bestia los matará, que la bestia celebrará y se enviarán regalos los unos a los otros, que los medios de difusión, en este caso la televisión, los estará exhibiendo, estarán transmitiendo. Y así también cuando se cumple el tiempo, dice que ellos nuevamente recobrarán vida, recobrarán su espíritu y subirán así al cielo. Estos resucitarán entonces de una manera milagrosa, y así ellos van a subir al cielo. ¿Qué otra cosa? También dice la Escritura que se conocerá el fin de la gran tribulación mediante señales bien definidas. Vamos a ver en los evangelios, en el evangelio según San Marcos, capítulo 13, versículos 28 y 29. ¿Qué cosa es lo que nos dice la palabra de Dios? El versículo 28 dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Se conocerá esto como el fin de la gran tribulación mediante señales dirigidas. Pues Marcos eso es lo que dice: cuando veis, o sea, al finalizar la primavera, es lo que está diciendo, cuando ya está finalizando y los árboles se empiezan a cubrir de hojas nuevas, o sea que en la primavera los árboles, que digamos, florean, tumban sus hojas. Sí, es un tiempo muy bello. Las aves que en este tiempo no se escuchan salen de sus lugares de donde están y son vistas por el ser humano. Mucho canto de las chachalacas, las primaveras, y muy alegre todo esto. Y dice entonces: conozcan que el tiempo está cerca, aprendan de la higuera. Cuando ya ustedes ven que sus hojas brotan, sepan que el verano está cerca. La higuera también se refiere a la nación de Israel. En el siglo pasado, en 1948, o sea, desde el año 70 después de Cristo, Israel fue disperso, digamos así, por última vez por todo el mundo. Igual que como sucedió en 722 antes de Cristo y en 586 antes de Cristo. Nuevamente este país fue disperso en el año 70. No se sabe que haya vuelto a poblarse. Siempre quedan un pequeño remanente. Pero ¿qué pasó en 1948? Se les dio un pequeño pedazo de tierra, se les dio para vivir. Ellos empezaron a acomodarse ahí en su tierra, en su país. Se empezaron a acomodarse y finalmente en 1948 fue reconocido abiertamente ante Naciones Unidas, los países más poderosos, como en este caso el Reino Unido, Estados Unidos, Francia, otros países, les dieron reconocimiento como país. Aunque ha sido un país, el Estado hebreo, que ha estado en guerra hasta el tiempo presente, tiene apenas unos días, menos de una semana, que se ha hecho un pacto, el pacto ahora sí entre hebreos y palestinos, de no agresiones, pero tiene un poco menos de una semana. Esperamos que sí sea fijo esto, que sí haya paz. La gente en aquellos lugares, los niños, las mujeres, la ciudadanía que se dedica a trabajar, creo que sí merecen vivir en paz. Entonces,
de la higuera aprended esta parábola. Cuando ya veis que sus hojas brotan, o sea, cuando ya veis que el Estado hebreo se ha convertido legalmente en un país, cuando ya el mundo lo está reconociendo como un país, entonces sepan que el verano está cerca, o sea, que el final está cerca. Eso es lo que quiso decir Jesús cuando dijo de la higuera. Aprendan esta parábola. Está en Marcos 13, 28 y 29. Pero ¿qué cosa nos dice San Lucas capítulo 21? ¿Qué cosa es lo que nos dice este versículo? Dice la Escritura capítulo 21, versículos 28. Dice así: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. O sea, si retomamos un poco ya lo que hemos venido diciendo hasta aquí, cuando ya ven que el Estado de Israel ya se ha conformado ya como un Estado reconocido ante el mundo como un país, cuando ven que hay guerras y más guerras en este país, cuando las potencias del mundo ya se están preparando para intervenir en el problema digamos árabe-israelí, como dice un dicho por ahí, se lo acumulan a Policarpo. Dicen que le dijeron: Policarpo, por tu creencia el mundo está en contra de ti. Y él dijo: sea así, Policarpo contra el mundo. Y así el país hebreo se ha declarado que si el mundo se junta contra el mundo, ellos lucharán. Entonces, cuando ya veas a Jerusalén rodeada de ejércitos, dijo Jesús, entonces conozcan que el tiempo está cerca. Cuando ya vean que este país, el tiempo está cerca, entonces entiendan que ya el tiempo está cerca. Vuestra redención. Por eso San Lucas 21, 28 dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, cuando ya veas, ahora sí que la higuera están brotando sus hojas, el Estado hebreo, cuando ya veas que las potencias del mundo se empiezan a reunir para ir y guerrear contra este país, cuando ya veas que al país hebreo lo están, ahora sí la meta será exterminarlo, entonces conoce, porque dice: y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con poder y gran gloria. Pero dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con gran poder y gran gloria. Para esta gente, dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, conoced que está cerca vuestra redención. Pueblo hebreo, solamente un poco más será. Entonces, quizás si es que hubiera alguna palabra profética, pueblo hebreo, solamente un poco más resiste, que tu redención está cerca. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Apocalipsis 1:7 dice: y he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Apocalipsis capítulo 19 también dice lo mismo, que vendrá con sus santas decenas de millares de ángeles. ¿Y viene a qué cosa? Precisamente viene para darse a conocer al pueblo hebreo. Hasta el día de hoy Jesús es ignorado por el Estado israelí. Hasta el día de hoy la gente, si bien es cierto, ya se dice que en las universidades ya se habla de Jesús, pero solamente como un gran maestro, como un gran exponente de las Escrituras, como el revolucionario más grande que la humanidad ha tenido. Solamente así lo ven, pero como su Mesías, como su Salvador, ellos no lo ven así.
en el caso de Jesús. Entonces dice que concluirá, este tiempo concluirá precisamente con la batalla del Armagedón de toda la tierra. Dice que toda la tierra de Dios, o toda la ira de Dios, se derrame sobre los impíos. En Ezequiel capítulo 39, versículo 17 al 20, ¿qué cosa es lo que nos dice el profeta Ezequiel? Vamos a ver qué es lo que nos dice. Capítulo 39 del libro de Ezequiel. Ya tenemos al profeta Ezequiel. ¿Qué cosa nos dice el capítulo 39? Dice la palabra de Dios, el capítulo 39 de Ezequiel, capítulo 17 al 20. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Está un poco larguito este pasaje, pero dice: y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, di a las aves de toda especie y a toda fiera del campo, juntaos y venid, reuníos de todas partes a mi víctima, que sacrifico para todos vosotros un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre, y comeréis carne de fuertes y beberéis sangre de príncipes de la tierra, de carneros, de corderos, de machos cabríos, de bueyes, de toros engordados y de todos en Basán. Comeréis grosura hasta saciaros y beberéis hasta embriagaros de sangre de las víctimas que para vosotros sacrifiqué, y os saciaréis sobre mi mesa de caballos, de jinetes fuertes y de todos los hombres de guerra, dice Jehová el Señor. Y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho a mis santos, que habré hecho, y mi mano que sobre ellos puse. Gloria a Dios. Esto es palabra de Dios. Entonces, en Israel, en la parte del norte de Israel, cerca del mar Mediterráneo, hay una parte, una colina que se conoce como el Valle de Esdraelón. Se conoce por varios nombres: la llanura de Josafat, dice en el libro de Joel. En los libros proféticos, sobre todo Apocalipsis, les llama Armagedón. Así es que Valle de Esdraelón, llanura de Josafat y Valle de Armagedón. Con estos nombres se conoce este lugar. ¿Qué pasará? ¿Por qué escatológicamente es tan sonado este nombre? Dice que las fuerzas del anticristo y el mismo anticristo terminará, parará su lucha, su gobierno, precisamente con una confrontación contra el mismo Jesús, con una confrontación ahora sí con el mismo Jesús y sus ejércitos. Dice la Escritura que en el libro de Apocalipsis capítulo 19, que con el espíritu, o sea, de su boca sale una espada con la cual herirá a las naciones. ¿Cómo lo ve Ezequiel? Ezequiel dice que Dios convida a las aves, a todos los animales, ahora sí, las aves ahora sí que comen carroña, para que vayan se junten en este valle, para que escojan comer carnes de grandes, de príncipes, de reyes, de militares así, pero de alto grado, de alto rango, dice la Escritura. Son convocados ahí para que se sacien, para que coman hasta saciarse. Dios convoca entonces a las aves para que asistan ahí para esa gran cena. Claro que esto de ninguna manera alguien vaya a pensar que estamos hablando de la cena del Cordero, ¿no? Esta es una cena aquí en la tierra donde se llama a todas las bestias del campo, sobre todas las aves de los cielos que se alimentan de carne, de carroña. ¿Por qué? Porque Cristo mismo será el que peleará
Ahora sí, por el pueblo de Dios, por el pueblo de hebreo, que para entonces habrá sido diezmado, habrá quedado indefenso, habrá quedado pues mucho menos que diezmado, pues el anticristo matará a mucho del pueblo hebreo. ¿Cómo lo describe? Creo que sí tenemos unos minutitos para ver cómo, si le damos un checazo, cómo lo describe. Ya lo hemos leído atrás, pero el profeta Zacarías en su capítulo 14. He aquí que el día de Jehová viene precisamente cuando Él descienda precisamente a liberar a su pueblo del anticristo. Ese es el día de Jehová. Y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones, lo que hemos leído de Ezequiel. Yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. ¿Se dan cuenta cómo lo describe aquí Zacarías? Dice que vendrán las naciones, las potencias del mundo contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, o sea, conquistada, saqueada. Serán saqueadas las casas, o sea, robos al por mayor, violadas las mujeres. Qué terrible será este día. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, pero habrá un resto. Siempre en la Biblia se habla de un remanente. Siempre en la Biblia se habla de un remanente, mas el resto del pueblo no será cortado, dice, de la ciudad. Después, oye bien, después de estas anomalías que haga el anticristo, después saldrá Jehová, o sea, Jesucristo, y peleará con aquellas naciones que como peleó en el día de la batalla. Y luego dice, se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá en medio hacia el oriente, hacia el occidente, delante, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos sus santos. Eso es lo que dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, que vendrá Jehová con él, y con él todos sus santos. En Apocalipsis 19:21 dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves, como dice en Ezequiel, se saciaron de las carnes de ellos. Eso es lo que dice la palabra de Dios, mi amigo, mi hermano. El triunfo es siempre, tú lo puedes ver, de que el bien siempre triunfa sobre el mal. Y en este caso el triunfo es de Cristo sobre el anticristo y sobre todos los poderes ocultos. Te invito a que hagamos una oración, y en esta oración, si no has entregado tu vida al Señor, ábrele tu corazón al Señor. Padre, esta ha sido tu palabra y te agradecemos, Padre, porque tú nos la has dado de esta manera tú has hablado, y estamos seguros que tú vas a transformar la vida de quienes nos están escuchando. Tu palabra es palabra de poder y de vida, y te lo agradecemos, Padre. Gracias, gracias, Padre, gracias en el nombre de Jesús. Si Dios quiere, la próxima semana volveremos con otro tema muy interesante. Hasta entonces, que la paz de Dios, el shalom de Dios sea con todos ustedes. Dios les bendiga.